Chicas, ¿están listas? Vamos a jugar a una partida del 1 versión 50 aniversario. Bueno Eva, acá vamos. Ey, pero si el juego de cartas tiene 54 años en 2025. Pero aunque ya no estemos en 2021, el jueguito sigue existiendo hasta la fecha, tanto en su versión de Ubisoft como en físico. Jugaré yo primero, basta de charla, la partida ya comenzó. Que la partida se está cargando. Tenés razón, esperaré más, ya comenzó el juego. ¿Por qué me da la sensación de que el Loquendo ya no es el mismo de antes? Creo que los de ahora parecen robots. Eva, lo que tenés que hacer acá es jugar contra los robots. Hagas lo que hagas, evita que te ganen. Esas no son personas reales sino robots que juegan al 1. Ok, lo que tengo que hacer acá es quedarme sin cartas para ganar. Elegí una partida con 500 puntos. Tantos, pero Eva, a Ali Quintana a veces le da paja hacer loquendos largos como este. No descartaría que hiciera cortes en el video para que no sea tan largo. Eva, para jugar una carta, la carta tiene que ser del mismo color o del mismo número, y si es una carta especial, pues también terminará porque en este juego también se termina con especiales. La psicóloga de Ali Quintana dice que no puede terminar con eso último, pero está equivocada. Estoy a punto de ganar la partida. Sin embargo, no te dejaré ganar, voy a obtener la victoria, la puta madre. Vamos carajo, he ganado una partida, un guacho con la foto de Spider-Man. Ahora es mi turno, voy a jugar con los robots, por suerte sé perfectamente cómo jugar este juego. Bueno, ¿qué tal si hacemos el saludo? Está bien, hagamos el saludo. ¿No es un poco tarde para hacer el saludo? Bueno, ya fue. Hola a todos. Bienvenidos una vez más. Somos Sara Lamprechnik, Lucía Marchich y Eva Boto, y acá les traemos un loquendo de los 50 años del 1. Sí, Eva Boto, ese es mi nombre para quienes no me conozcan. Soy una cantante eslovena nacida el 1 de diciembre de 1995. Ja 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 ja, si vi eso en internet. Ali Quintana, ¿vos qué haces acá? Apártate de este video que estamos jugando. Pero Lucía, soy el protagonista de los vídeos, sería muy raro que no apareciera nunca en este loquendo. ¿Y qué mierda es esto? Ah, ya vi innumerables veces ese fondo, es el 50 aniversario de las cartas del 1. Ay, perdón Ali, me había olvidado. Por cierto, ¿es este tu primer loquendo de las cartas del 1? No, ya que tengo otro del 1 and Friends que los subí a mi canal los días 13, 16 y 19 de agosto de 2024, pero en lugar de ser ustedes, eran los Country Balls los que jugaban a esas cartas. Aparte Eva, Sara y vos todavía no estaban en mi serie hasta el 8 de diciembre de 2024, cuando los contraté para estar acá. Y hablando del juego del 1, en la versión de Ubisoft sí es mi primer loquendo. A la mierda, pasaron casi 11 meses desde que no subías un loquendo de este juego. Uf, me salvé un par de veces en esa moneda. Por cierto, ¿qué es esto? Ah, es la monedita del 150th Anniversary que todos conocemos, y solo una se puede salvar, y la otra recibe 4 cartas. Lo que tenés que hacer es elegir a tu oponente que quiera que le toque la moneda, por un el logo del 1, y por el otro un 50, luego la tenés que girar para ver si es el 1 o el 50, después por un lado, si lo que le tocó es correcto, se salva, y por el contrario, si no es correcto tendrás que agregar 4 cartas a tu mazo, y por último tenés que elegir el color para continuar jugando. Qué buen consejo. Bueno, se está terminando la segunda partida, ya viene la tercera. Magia de la edición, ya falta poco, vamos carajo. Ahora es mi turno, creo que esta será la más corta ya que el creador hará varios cortes de video. Bueno, no haré tantos. Por cierto, escuché algo que no me agradó mucho. ¿Por qué le dijiste a Eva Boto que a mí me daba paja hacer loquendos largos? Porque me parece que tienes otros enfoques en tu canal, como que el 31 de mayo de 2025 reduciste drásticamente la subida de pubs hispanos a tu canal, y me refiero a los típicos comerciales argentinos, y creo que es para enfocarte en otras cosas. Bueno, es una de las cosas, la otra es que ya no me da tantas ganas de hacer esos vídeos, pero aún así, si no mal recuerdo llevo más de 9 meses seguidos subiendo esos tipos de vídeos. Sara y yo desapareceremos por unos momentos, regresaremos cuando Lucía termine de jugar al 1. Está bien, yo hablaré unas cositas con Lucía nosotros dos solos. Mientras jugamos esta partida, hablemos de cómo llegaste a ser corista, que a diferencia de Sara Lamprechnik, vos no tenés ninguna canción, ¿verdad?
Bueno, no tengo ninguna canción protagonizada por mí, pero sí tengo un cover que se llama Don't You Worry About a Thing. ¿De verdad? Ah, es una de las canciones que sonaba en la película de Sin de 2016. Sí, después el 12 de marzo de 2021 participé en un programa que, bueno, ya sabes a lo que me refiero, fui corista junto con Sara Lamprachnik que estuvo acá hace rato. Sí, sé perfectamente que es el Petek Večer, emitido en la RTV Eslovenia entre 2021 y 2023, y que la última canción del programa fue Bogneda y David Serknu Televisor. Al terminar la canción se ven y a una escena de dos señores en el panel de control de grabación del video, y que segundos después venían los créditos, luego uno de los señores apretaba el botón de terminar grabación, y ahí terminaban el programa. Todo eso lo vi en la página web de la Radio Televisión Eslovena, fue un final épico. Después en 2025 empecé a crear mashups de esa misma canción, y actualmente hay casi 50 versiones. Ah, entonces podría decir que el programa del Petek Večer sigue existiendo desde el más allá, y me refiero a un programa fantasma, es decir que no desapareció del todo. Qué curioso. De tanto hablar ya gané la partida, le rompimos el orto a los robots. Ey, ¿por qué decís robots de esa manera? Bueno, ya fue, este gameplay fue jugado por Firshu Bar 4443, volvamos con Sara y Eva. Ah no esperen, mierda me equivoqué de número, ahí va de nuevo, Firshugar 5554, bueno ahora sí, vamos a por Eva y Sara. ¿Qué les pareció el gameplay? ¿La pasaron bien? Yo la pasé de puta madre. Yo también lo pasé bien. Y yo también, fue muy divertido. Bueno, nos vemos en un próximo video, dale like, suscríbete y activa la campana para no perderte ningún video. Hace bocha que no digo esa frase con el loquendo, bueno, hasta luego.